en la Florida, ahí nacieron mis padres, ahí yo pude ir y pasar bastante tiempo en los veranos de niño, las navidades. Tuve la oportunidad de pescar con mi abuelo en muchas oportunidades en las bahías, igual que aquí tenemos bahías, allá igual. Recuerdo una noche en particular que fuimos a pescar, me imagino que se dice pescar camarones, y la técnica es muy interesante. Bueno, hay diferentes técnicas, pero en este caso lo que hacíamos, íbamos de noche. Yo me imagino porque hay menos tráfico en la bahía, hay menos botes, etcétera, pero completamente a la medianoche, a la luz de las estrellas. Y hay una red, mi abuelo pescaba con una red que se lanza a mano, pero este era otro tipo de red, una red larguísima, grande, y llenaba casi todo el botecito que teníamos. Pero uno va extendiendo esa red al agua y luego uno va jalando muy lentamente, va avanzando la lancha, y esa red como barre el suelo de la bahía, levanta todos los cangrejos, camarones y atrapa un montón de pesca también. Pero hay que tener mucho cuidado porque a la hora es después de mucho tiempo, porque es un proceso lento, pero después de, no sé, 1 hora y media, 2 horas, no sé, parecía mucho tiempo, yo era niño, era muy tarde. Entonces empezamos a traer la red, a recoger, y uno tenía que tener cuidado porque podía haber, y había a veces tiburones pequeños, podía haber bargas que tenían espinas, un pez muy interesante que de repente algunos han visto que se llama alligator gar, que no encuentro buena traducción, pero parece como un pequeño cocodrilo, ¿sí? Hay un pez cocodrilo, es un poco diferente, más grande, pero esto de igual manera uno tiene que tener mucho cuidado. Entonces uno tiene que ir separando esos peces que uno no quiere de los peces, los flounder y todo lo bueno que uno sí quiere llevar a casa y freír junto con los camarones. Comíamos bien rico por si acaso, en la casa de mi abuelo. Pero estamos en una serie de parábolas y Jesús cuenta una parábola muy semejante a mi experiencia esta noche. No exactamente, la técnica era diferente, la red diferente, pero el proceso en sí era muy semejante. Y él comparte en el capítulo 13 de Mateo, que tiene varias parábolas sobre el reino. Él comparte 2 parábolas que realmente llegan al mismo punto. Enfatizan las mismas cosas y queremos mirar esas 2 parábolas en esta tarde. Vamos a mirar la parábola de la red y la parábola del campo. Entonces, primero es la parábola del campo, pero como ya venimos hablando de la pesca, vayamos con la parábola de la red primero, luego leamos la otra. Aquí encontramos la parábola de la red en los versículos 47 a 50 y dice lo siguiente Jesús: el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Cuando se llenó, la sacaron a la playa. Y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será el fin del mundo. Como que aquí se acaba lo alegre de mi historia. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. La otra parábola del campo es una de las parábolas que Jesús explica. Realmente aquí también explica la parábola de la red y va a explicar la parábola del campo también. Y vamos a escuchar frases muy semejantes todavía, sobre todo al final,
de la explicación, Jesús va a decir casi las mismas palabras, pero escuchemos, ahora vayamos del mar, que la gente de ese entonces conocía ese proceso de poner la red, de jalarlo. Vamos a ir ahora a la agricultura, que también la gente conocía muy bien, y vamos a escuchar la parábola del campo o del trigo y de la cizaña. Dice, Jesús les contó otra parábola, versículo 24. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Procuremos prestar atención en todos los detalles. Vamos a sacar conclusiones y vamos a hablar de lo que significan estas parábolas, pero no vamos a ir como detalle por detalle. Entonces, prestemos atención ahorita cuando Jesús está compartiendo la parábola para poder captar los detalles de la parábola, que son bastante obvias, las cosas que está mencionando y cosas muy conocidas para las personas de este entonces y también para nosotros. Dice, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, sus trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Él va a explicar la parábola, versículo 26. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa y se acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús les respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Jesús. Y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra y tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Entonces, en estas dos parábolas sabemos que quieren hacer el mismo punto porque terminan igual, ¿verdad? Los ángeles separando los malos de los buenos, etc. El lugar, interesantemente decía, ¿verdad? Con los peces, con la cizaña, horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes, etc. Pero estas parábolas nos enseñan realmente tres cosas principales que queremos ver en esta tarde. Nos enseñan mucho sobre, y Jesús está compartiendo, el estado presente del reino de Dios, la forma del reino de Dios en esta época. También nos enseñan acerca de la forma presente de la iglesia y después nos enseñan el futuro de toda persona, de todo ser humano.
Entonces, vamos a mirar primero acerca del reino, lo que nos enseña acerca del reino. Y básicamente lo que nos enseña acerca del reino es que está presente. El reino de Dios está presente hoy en día. Sería fácil mirar el mundo y creer que el reino de Dios no ha llegado, que es algo enteramente futuro, algo que vendrá en el futuro. Pero Cristo les dijo a las personas de su día, Él les dijo, si yo en Lucas 11:20, Él dijo, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. La predicación de Jesús desde el principio, Juan el Bautista, Jesús, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Después de muerto y resucitado, ascendido, Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Más potestad no puede tener, ya tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y prediquen, ¿verdad? Leemos en Apocalipsis que Él dice a los que creen en Él que ellos se sentarán en su trono como Él se ha sentado en el trono de su Padre. El reino ha llegado y Jesús nos enseña en estas parábolas la forma que toma el reino hoy en día, porque no es lo que esperaban los judíos y tal vez no es lo que nosotros esperaríamos o lo que quisiéramos ver. Los judíos esperaban una llegada cataclísmica, inmediata del reino, que el rey vendría, conquistaría a todos los enemigos, establecería su reino y se acabó. Y desde ese momento los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Pero Jesús está enseñando a sus discípulos que la llegada del reino no va a ser así. No va a ser así. Es que ellos no habían captado todavía la naturaleza fundamental del reino que Dios estaba trayendo. Porque sí va a ser un reino global, sí va a ser un reino físico, sí va a ser un reino terrenal, pero fundamentalmente es un reino espiritual. Y ellos no habían captado ese elemento, que el mayor enemigo del pueblo de Dios era su pecado, Satanás y el infierno. Y el rey venía no primero para conquistar, sino para salvar. Y él tenía que salvar al pueblo de sus verdaderos enemigos. Entonces Jesús con las parábolas ayuda a sus discípulos y a todos los que tienen oídos para entender el estado presente del reino de Dios, esta fase. Hemos escuchado otras parábolas, ¿verdad? Una mujer tomó levadura y la introdujo en una masa y leudó toda la masa. Habló de una semilla de mostaza, que es la más pequeña conocida en esa área en ese tiempo, que llega a ser un árbol. Entonces, Jesús estaba enseñando, el reino va a tener un comienzo pequeño. Su crecimiento va a ser lento, pero seguro. Porque va a llegar como la semilla de mostaza a ser un árbol. Y como la levadura va a leudar toda la masa. El reino se va a extender por toda la tierra. Nosotros estamos completamente al lado contrario del mundo donde Jesús y sus discípulos caminaron. Venimos de muchos diferentes países y el reino ha llegado hasta nosotros. Las buenas nuevas sobre el Rey Jesús, Rey Salvador, Rey que viene, han llegado hasta nosotros. La levadura sigue extendiéndose. Entonces, pero igual que los trabajadores del dueño del campo, nosotros miramos el mundo y decimos, Señor, ¿acaso no estás trayendo un reino bueno? Porque no pareciera que está reinando el bien, ¿verdad? Ellos le preguntan, ¿no sembraste buena semilla? ¿Por qué hay esta cizaña? Entonces, podemos decir, Señor, lo que nosotros vemos no parece un reino de justicia.
No parece un reino de paz, no parece un reino de Dios. No pareciera, aunque sea que tuvieras toda potestad. Pareciera que todo se te va de la mano. Pero Jesús dice, no. Este es el trabajo de un enemigo. Este es el trabajo del enemigo. Un enemigo ha hecho esto. No es la culpa del dueño que sembró buena semilla que hubiera cizaña. Y no es la culpa del rey que está trayendo su reino el que esté reinando el mal en el mundo. Esta es obra del enemigo. De alguna manera, Dios ha escogido traer su reino de esta manera. Gradual, a veces no muy impresionante, usando personas que tampoco son muy impresionantes, pero Él está llevando a cabo su obra, ¿verdad? Pedro en parte nos ayuda a responder el por qué, porque Él está dando espacio para que las personas se arrepientan y puedan recibir el reino y puedan ser salvas. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, primero nos dice que debemos cobrar ánimo. A pesar de todo lo que esté ocurriendo en el mundo, debemos cobrar ánimo porque el reino sí está creciendo, sí está expandiéndose, sí está obrando a pesar de la obra del enemigo y de los hijos del maligno. Esto era de esperar. Esta es la fase del reino en la que estamos, donde el mal coexiste con el reino. La terminología teológica que usamos para describir esta realidad es que el reino ha sido inaugurado, ya ha llegado, como la inauguración de un nuevo rey, su entronación, lo que sea. El reino ya ha sido inaugurado, pero no ha sido consumado. ¿Sí? Vamos a recordar, por ejemplo, María y José estaban desposados legalmente. Para separarse tendría que haber un divorcio. Estaban legalmente unidos, pero no habían consumado el matrimonio. Entonces no estaba completamente, no estaban, podríamos decir, estaban casados, pero no completamente casados. Faltaba otra parte del proceso para que estuvieran completamente casados. Y hubo un lapso de tiempo en esa cultura, según su tradición de matrimonio. El reino ya ha sido inaugurado, ya está aquí, pero no en su plenitud. Todavía falta que el rey regrese y que sea consumado el reino. Decimos que el reino ya está aquí, pero a la vez todavía no ha llegado en su plenitud. Entonces hay muchas cosas que ya están. Dios sana, pero no siempre. El poder del Espíritu Santo está obrando. Hay milagros, pero a veces no los hay. Estamos viviendo entre el ya y el todavía no. Y hay esta tensión en esta fase del reino. Pero no ignoremos, el reino está aquí. El rey está sobre su trono. Y Él está llevando a cabo las cosas de acuerdo a su plan, aunque nosotros no podamos entender sus planes. Entonces esto es muy importante para que no dudemos de que Dios esté en su trono, porque Él está bien sentado en su trono y en control, para que podamos apreciar su obra y para entender cuáles son sus propósitos en este tiempo. Pero cuando miramos esta parábola, Él dice que el enemigo sembró la cizaña entre el trigo. Entre el trigo. Cuando miramos la parábola de la red saca del mar peces de todo tipo. La proclamación del evangelio, el ministerio de la iglesia, igual que el ministerio de Jesús, atrae mucha gente. Recoge, une mucha gente. Entonces también entendemos de estas parábolas que entendemos que la iglesia hoy en día está mezclada. Ese es el estado presente de la iglesia. La iglesia visible,
Las personas que se congregan en cualquier lugar, cualquier parte del mundo, está mezclada. La red recoge diferentes tipos de peces. Habíamos hablado de la parábola del sembrador. La palabra se anuncia. Algunas no la aceptan, pero varios que la aceptan no son buen terreno fértil que lleva fruto. Algunos solamente responden emocionalmente, superficialmente. Otros como que responden pero no quieren soltar su pecado. Entonces quieren Jesús más vivir su propia vida como ellos quieren. O sea, sí, me puedes salvar, pero tú no te metes conmigo. O sea, y luego hay terreno fértil y producen fruto. Algunos a 30, algunos 60, algunos 100 veces. Diferentes cantidades de fruto, pero fruto. Entonces hay personas, de alguna manera, según el plan de Dios, en esta temporada en que vivimos desde la primera y segunda venida de Jesús, la iglesia está mezclada. Hay personas en la iglesia que no son creyentes verdaderos. Hay cizaña entre el trigo. Y no digo necesariamente que tengan malas intenciones. A veces se creen salvos. Hay personas que le van a decir a Jesús en el último día: Señor, Señor, no hemos predicado en tu nombre, no hemos hecho grandes obras en tu nombre. Y Él va a decir: apártense de mí, hacedores de iniquidad, nunca los conocí. O sea, ellos al parecer fueron sinceros, le decían Señor, pero había algo, la semilla no había echado raíz en su corazón. Por una razón u otra. Entonces, la cizaña es una planta, según entiendo, que en su principio, en su inicio, se parece igualito al trigo. No se distingue. Pero en su madurez se puede reconocer claramente cuál es la cizaña y cuál es el trigo. Puede ser muy difícil diferenciar. Pero había ese dilema, ¿no? Este enemigo vino para dañar el campo, para que su trigo no pueda producir, para estorbar la producción del campo de su enemigo. Entonces los trabajadores dicen: Señor, ¿quiere que vayamos a sacar la cizaña para que el trigo pueda crecer bien? Y el dueño dice: no, déjenla. Porque tratando de arrancar la cizaña, van a lastimar el trigo. Van a desarraigar parte del trigo. Porque sus raíces están entrelazadas, sus raíces. Déjenla. Cuando llegue a su madurez, en la cosecha va a ser fácil distinguir. Y solamente lo vamos a separar en ese entonces. Pero entre tanto, va a haber esta mezcla entre el pueblo de Dios. Podríamos decir, bueno, pero para tener la iglesia pura, deberíamos ir sacando a los que no son, porque muchas veces causan mucho mal testimonio. Si los creyentes verdaderos a veces causamos problemas para el nombre de Dios, cuanto más los que ni lo conocen y que no se diferencian en nada del resto del mundo y a veces sí tienen muy malas intenciones. Entonces, ¿por qué no ir y tratar de identificar y a sacar? Aunque sí debemos evaluar la profesión de fe de las personas y su testimonio para asuntos como membresía en la iglesia, cuando vienen a bautizarse, etcétera, y confirmar que realmente conocen al Señor, al final del día es difícil distinguir a veces entre un verdadero creyente y uno que piensa creer, pero que todavía no ha captado o no ha aceptado el verdadero evangelio. Entonces, tenemos que dejar eso en las manos de Dios
y simplemente seguimos predicando el Evangelio. La Biblia nos llama entre nosotros a reconocer que esta es una realidad. Hebreos nos dice que esta es una de las razones por las que nos congregamos y nos reunimos y nos encontramos en diferentes puntos de la ciudad para tomar un cafecito, etcétera, para exhortarnos los unos a los otros. ¿Sí? Porque sabemos que entre nosotros y nadie sabe quién, eso es lo difícil. Hay cizaña y trigo, hay algunos que parecen pero que no son todavía. Dios quiera que lleguen a ser, esa es la meta. Por lo tanto, nos exhortamos, dice en Hebreos 10:25, exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Nos exhortamos para confirmar que somos, porque no queremos que de acá nadie se pierda. Queremos estar todos juntos. Entonces nos ayudamos en eso. Dice en Hebreos 3:12, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y no nos llama en Hebreos a identificar y a arrojarlo. Nos llama a exhortarnos para que todos podamos entender y abrazar y recibir y ser salvos, ¿no? Entonces, no somos llamados a ser inspectores de fruto. Hay muchas cosas en el Nuevo Testamento que nos ayudan a verificar una profesión de fe. ¿Sí? El buen árbol da buen fruto, el fruto malo da fruto malo, etc. Muchas cosas que Jesús nos enseña, pero no es para que inspeccionemos el fruto de otras personas. Tratando de ver quién es y quién no es, porque como dice Jesús, podemos hacer mucho daño a la gente que realmente conoce al Señor si hacemos así. Entonces, si vamos a ser inspectores de fruto es para evaluar nuestro propio fruto. Para eso es que el Señor nos enseña esas cosas. Las evidencias que menciona el Señor y los apóstoles, Primera de Juan y otras cosas, son evidencias de la verdadera fe. Son dadas para que podamos confirmar que somos trigo y no cizaña. Es para nosotros poder alcanzar, como dice Juan en su primera carta, la seguridad de que nosotros sí somos verdaderos creyentes, nacidos de nuevo y transformados por Cristo. Pero lo último que nos muestran estas parábolas es el futuro de toda persona. El futuro está determinado. Y aunque nosotros no sepamos perfectamente quiénes son buena semilla sembrada por el dueño del campo, quiénes son los buenos peces, Dios sí sabe. Dios sí sabe. Y un día se hará claro quiénes eran y quiénes no eran. En 2 Timoteo, dice 2 Timoteo 2:19, dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. El Señor sabe, Él conoce a los que son suyos. Me encanta cómo Jesús concluye la parábola de la explicación de la parábola del campo. Él dice entonces, versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Qué hermoso. El futuro está asegurado para el creyente en Cristo. Pero también el futuro está asegurado para el que no recibe al Señor. Ambas parábolas terminan con las mismas palabras. Hemos leído versículos 40 a 42, dicen, por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que hacen iniquidad
y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Nos recuerda una vez más Jesús con estas palabras que el juicio futuro es real y que ese día se acerca. Pablo lo mencionó en 2 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Dice, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Es una doctrina muy difícil, pero ineludible de la palabra de Dios, que el castigo, el juicio es real y viene. Muchos han señalado el hecho de que Jesús habló más sobre el infierno que sobre el cielo. Es cierto. Y los términos y las expresiones que usa nos recalcan que es un lugar real, un tormento consciente, un lugar de castigo duradero y justo. No es injusto, es un lugar de retribución justa. Uno recibe lo que merece, lo que escogió al rechazar a Dios. Pero el futuro está asegurado también para los que sí aceptan al Señor de todo corazón. Como hemos leído, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ese es el glorioso futuro que nosotros queremos para cada uno de ustedes. Ese es el glorioso futuro que Dios quiere para cada uno de ustedes. Por eso Él envió a su Hijo Jesús, el Rey, no a conquistar primeramente, sino a salvar mediante su muerte a todo el que lo recibe. Así que nosotros hoy, como representantes de Cristo, como si Dios te rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo te rogamos, reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios. Jesús fue perfecto, vivió la vida perfecta y sin pecado, pero Él tomó sobre sí el pecado nuestro cuando fue a la cruz para pagar el precio, para que nosotros pudiéramos recibir su justicia y un día resplandecer como el sol, como justos, hechos justos por Cristo en el reino de su Padre. Vamos a orar y pedir que Dios haga su obra en nuestros corazones. Señor, gracias. Pedimos que nos ayudes a tomar decisiones en esta tarde. Pedimos, Señor, que si estamos inseguros acerca de nuestra salvación, que podamos buscar la seguridad que tu palabra dice que podemos alcanzar. Que sí podemos saber con seguridad que hemos nacido de ti, de que somos tus hijos, de que somos salvos. Señor, ayúdanos a procurar esa seguridad. Señor, si tenemos preguntas, ayúdanos a acercarnos a alguien para que nos oriente. Señor, no hay nada más importante que esto. Pedimos que nos ayudes. Y en esta tarde, habiendo escuchado parábolas como estas, queremos dar la oportunidad. Hoy hablamos de lo que Cristo hizo por nosotros mediante la Santa Cena, a través de estas parábolas. Queremos dar la oportunidad. De repente, en este momento, en este día, tú sabes que todavía no eres salvo, convertido por el Señor. Y quieres tomar ese paso, quieres poner tu fe en Cristo. Entonces queremos darte la oportunidad. Tú podrías expresarle algo así al Señor en tu corazón. Señor, reconozco que yo soy culpable ante ti por mi pecado. Yo sé que no soy digno
de tu reino de la salvación. Pero también creo que viniste a pagar el precio del pecado para que personas como yo pudiéramos tener entrada, tener perdón, tener vida eterna. Señor, en esta tarde yo quiero poner mi fe en ti. Quiero invitarte a que entres y tomes control de mi vida. Me ayudes, Señor. Pedimos, Señor, que escuches la oración de cada uno. Gracias por lo que has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, si usted tomó